Gracias, señora presidenta. Hace justamente 10 años se constituyó y se convocó el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón. Recuerdo perfectamente aquellos momentos y, desde luego, fueron momentos de satisfacción para los aragoneses. Desde luego, para el Partido Aragonés no fue, porque durante años en Aragón habíamos estado reivindicando la creación de este patronato al objeto de participar las diferentes comunidades autónomas que lo integramos en la gestión del propio archivo de la Corona de Aragón. Las intenciones de Cataluña con respecto de la apropiación de parte de esos fondos han supuesto de facto el bloqueo del funcionamiento de este patronato. Es decir, hace 10 años se crea un patronato, se reúne y nunca más se supo. No se han vuelto a reunir. ¿Por qué? Pues, según el Gobierno de España, porque el hecho de que la Generalitat no haya nombrado a ningún miembro, a ningún representante en el patronato, eso, pues bueno, pues según dice el Gobierno de España, supone un problema para la convocatoria del patronato. También hay que reconocer que nosotros creemos desde el Partido Aragonés que los sucesivos gobiernos de España este tema, bueno, pues que lo han dejado un poco estar y tampoco han tomado decisiones firmes para resolver esta cuestión y para solucionar la situación de bloqueo de facto que existe en estos momentos. Quiero recordar que corresponde al Estado la gestión del Archivo de la Corona de Aragón, como se ha reiterado en numerosas ocasiones por el Tribunal Constitucional, pero el Real Decreto de creación del patronato del Archivo de la Corona de Aragón habla de que es el órgano gestor, el órgano rector, del mismo, que está adscrito al Ministerio, en el que tienen participación las comunidades autónomas de Valencia, Islas Baleares, Aragón y Cataluña, y que el ministro de Cultura ostenta la presidencia de dicho patronato, pero está obligado, y es quien está obligado a convocar las reuniones previstas en el artículo 7 de este Real Decreto. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el ministro está obligado a convocar. Y no me gustaría que entrásemos aquí en un pim pam pum, que da igual, que en 10 años no se ha convocado. Y es el ministro el que tiene que convocar. Y no vale la excusa de que es que Cataluña no nombra un miembro, o la Generalitat. Pues que se convoque igualmente. Ellos sabrán si nombran o no nombran a alguien. Nosotros desde el PAR, que siempre hemos estado vigilantes y hemos sido perseverantes en esta cuestión, no digo que hayamos sido los únicos, pero desde luego nosotros lo hemos estado, pues últimamente además hicimos varias preguntas en el Senado. Y hete aquí nuestra sorpresa cuando en las respuestas a nuestras preguntas planteadas en el Senado se nos dice que se reconocen las dificultades planteadas por Cataluña que están afectando a la participación, y leo literal, tal cual se nos responde, de las comunidades autónomas de Aragón. Pese a ser este patronato un órgano básico, reconoce el propio Gobierno de España, un órgano básico para el funcionamiento del archivo y para articular la colaboración, la participación y las relaciones entre las administraciones implicadas en su adecuado funcionamiento. Y continúa en otra respuesta el Gobierno de España. Continúa y reconociendo que su voluntad es conseguir el funcionamiento normalizado del patronato del Archivo de la Corona de Aragón tan pronto como sea posible. Eso, pues encantados, muy bien, su voluntad es esa. A tales efectos, dice, hará todos los esfuerzos que se encuentren al alcance para que así ocurra, de manera que se encuentre una solución aceptable. Pero nos preocupa bastante porque reconoce, y leo literal, así está en nuestra exposición de motivos, parte de esa respuesta cuando dice que tiene voluntad de encontrar una solución que considere la reivindicación de la Generalidad de Cataluña sobre los fondos propios y exclusivos. Esto no nos deja indiferentes. La verdad es que lo que nos genera es bastante preocupación. Es decir, el Gobierno de España, que reconoce que hay que activar y que hay que hacer funcionar el patronato, dice que tiene voluntad de encontrar una solución que considere la reivindicación de Cataluña en cuanto a sus fondos propios y exclusivos. Se nos antoja imposible adivinar cuál puede ser esa solución. No sabemos qué solución puede estar contemplando el Gobierno de España para que tome en consideración esta reivindicación de los fondos propios y exclusivos. Desde luego, nosotros no estamos de acuerdo, porque estaría contraviniendo la doctrina del Constitucional y estaría, además, yendo en contra de esa indivisibilidad del Archivo de la Corona de Aragón, que está bien determinada técnicamente sobre la base del antiguo Archivo Real. Creemos que es el ministro el que tiene que convocar las reuniones ordinarias, pero también es verdad que las reuniones extraordinarias pueden ser convocadas
del patronato pueden ser convocadas a petición, a iniciativa de una tercera parte de sus miembros. Por tanto, tenemos una posibilidad. Nos parece mal que no sea el ministro quien convoque, pero si no, tenemos una oportunidad para poder hacer que se convoque este patronato. Y, por tanto, nosotros les pedimos a todos ustedes, señorías, que reflexionen sobre esta cuestión. Yo ya sé que puede haber quienes piensen que este es un tema menor, que venimos aquí a hablar del Archivo de la Corona, que hay otras necesidades. No, bueno, pero es que es un tema de fuero, de identidad, de raíces y de defender simplemente pues lo que es nuestro. Entonces, allá cada uno la sensibilidad que esto le mueva, pero desde luego a nosotros nos mueve bastante. Con lo cual, pedimos su apoyo y su sensibilidad para hacer una defensa en este sentido de Aragón y del pueblo aragonés. ¿Pidiendo qué? Pidiendo que se proceda, instando al Gobierno de Aragón a que traslade al Gobierno de España, lógicamente, que proceda a la convocatoria de una reunión extraordinaria del patronato de forma inmediata. Y es más, inmediata, para que inmediata no puedan ser 3 años, inmediata decimos en el plazo de 2 meses. Que se busque, o sea, que sea el patronato y que busque una solución a este bloqueo, a esta paralización que existe en estos momentos en este patronato, y que esa solución en ningún caso perjudique a esta comunidad autónoma y nacionalidad histórica que es Aragón. Yo creo que con esto no podrá estar nadie en contra de esta cuestión. Y desde luego que sea con el acuerdo de al menos esa solución, de al menos la mayoría de las comunidades que integran el patronato, sin que el hecho de que una, casualmente podría ser Cataluña, pueda estar en contra. No, si las demás acuerdan una solución, desde luego esa es la solución que tiene que valer. Y además que no se preocupen, porque en nuestro ADN está que somos gente buena, leal, solidaria, generosa, y que en ningún caso acordaríamos nada que fuese más allá de defender nuestros derechos y simplemente lo que es nuestro. En el caso, otra de las cosas que pedimos, que en el caso de que la Generalidad reivindique la propiedad de fondos exclusivos, este no sea un asunto que resuelva en ningún caso ni negocie bilateralmente el Gobierno de España con Cataluña, sino que se garantice la igualdad y la participación de todas las comunidades integrantes en la antigua corona y que forman parte del patronato. Además, que se adopte el compromiso de promover el funcionamiento normalizado del patronato. Es una vergüenza que se haya creado hace 10 años y que después no funcione. Que yo creo que tiene que haber un compromiso de promover este funcionamiento normalizado. Y asimismo plantear y decidir en el seno del patronato una propuesta de actos conmemorativos del 700 aniversario de la fundación del Archivo de la Corona de Aragón. Por otro lado, también queremos instar al Gobierno de Aragón, y esto ya solo es Gobierno de Aragón, no le tiene que decir nada al Gobierno de España, a que se implique directamente en la resolución de esta situación de bloqueo unilateral del funcionamiento del patronato y evitar que en ningún caso se proceda a dar una solución al mismo que tan solo satisfaga a la comunidad autónoma catalana. Y para ello deberá promover, por ese artículo que nos permite convocar con una tercera parte, promoverá la convocatoria de una reunión urgente del patronato, así como por último el 700 aniversario del Archivo de la Corona. También Aragón, por su parte, el Gobierno de Aragón debería promover una serie de actos a celebrar con motivo de esta efeméride. Esperamos contar con el apoyo de todos y desde luego cuenta la iniciativa de Chunta con nuestro apoyo. Gracias.